Sí, estamos grabando el día de hoy y vamos a poder comenzar ahora sí nuestra clase, pidiéndole a Dios que sea tomando el control como siempre de la clase, que solamente David Leiva sea aquel que dé vuelta las diapositivas y que pueda nada más leer lo que Dios tenga para ustedes. En este caso, damos la bienvenida a todos los que están en YouTube, que nos escuchan, que nos ven, damos la cordial bienvenida y sobre todo le pedimos a Dios que los llene de su Espíritu Santo para que podamos el día de hoy comenzar con esta clase orando y meditando en su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos. Mi Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana porque todavía nos permite, Señor, el poder tener una última materia en el curso de Escuela de Ministerio, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Maricana, por la vida de nuestra hermana Tercita y también por la vida de cada una de las personas, Señor, que están estudiando en este cuarto semestre. Pero también te doy gracias, Señor, por las personas que nos ven adicionales en YouTube, Señor. Gracias por sus vidas, gracias porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y si el día de hoy ellos se están conectando a ver cada uno de los videos que se suben a esta clase, Señor, te pedimos que tú seas, Señor Espíritu Santo, abriendo su entendimiento, llevando la palabra necesaria de cada uno, Señor, para que podamos nosotros siempre tener la confianza de que tú eres el que está hablando, Señor, de que no es sabiduría humana, sino es sabiduría que proviene de lo alto, Señor. Y esa sabiduría que proviene de lo alto produce fruto al 30, al 60 y sobre todo al 100 por uno, Señor. Ayúdanos a siempre tener ese fruto en nuestra vida y a siempre sacar lo mejor de este estudio de hermenéutica, sabiendo que la regla tercera también se va a ir acompañada de la cuarta, que veremos primeramente tú en este día y Señor Espíritu Santo, tú eres el dueño de la clase. Tú eres el único que va a presentar cada uno de los preceptos que están puestos en esta clase y tuya es la clase, Señor. Nosotros somos alumnos y barro en tus manos, los cuales serán moldeados por ti en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, después de esta pequeña oración, vamos ahora sí de lleno Amén. con lo que nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado el prefijo que es seleccionar y delimitar el texto. De hecho, esto ya lo habíamos leído, pero vamos a darle un repaso para podernos nuevamente ambientar al tema de la hermenéutica. Veíamos que seleccionar y delimitar en un texto, en nuestro devocional y en la lectura de la palabra, siempre habrá un texto que nos va a impactar, a enamorar, a enseñar o a redarguir. Siempre lo hará primero en nosotros para luego compartirlo. Veíamos que el texto que leamos siempre va a generar un encuentro y una confrontación con Dios a través de su palabra. Primero saldremos ministrados nosotros. Y veíamos que el tercer punto para poder saber cómo seleccionar y delimitar un texto, veíamos que el texto debía de ser relevante a las necesidades del oyente, siendo siempre puntual a la situación a la cual el receptor se encuentra. Debe de construir, debe de desarrollar y usarse para la educación, para la exhortación y predicación del Evangelio, generando una comunión completa con Dios. Esto es necesario para que siempre el seleccionar y delimitar un texto no se quede como una parte incompleta cuando nosotros vayamos a compartirlo o cuando nosotros vayamos a leerlo y sobre todo a estudiarlo, ¿no? Ahora sí, la pregunta clave es, ¿cómo delimito ya un texto? Ya podemos ver cómo la introducción principal nos enseñaba. Ahora, nosotros podíamos leer desde la clase pasada. Y cuando leíamos la Biblia, era muy importante entender que no estamos leyendo cualquier libro, sino la palabra de nuestro Dios. Si queríamos comprenderlo, la técnica a utilizar es leerlo despacio y releerlo varias veces con el soporte de las herramientas disponibles, como un diccionario, una Biblia de estudio o un comentario. Veíamos que el siguiente paso era estructurarlo en secciones, en párrafos o frases y palabras importantes, es decir, desmenuzar el texto lo más que se pueda. Y aquí el paréntesis que hacíamos la clase pasada era que utilizando estos pasos de estructurarlo, era aplicar la primera regla, la segunda regla y la tercera regla que ya vimos en este semestre, para que se puede ir desmenuzando. Y lo hacíamos con el ejemplo del pollito, para que se hagan unas buenas enchiladas, pues tienen la oportunidad de deshebrarse correctamente para que quede uniforme el deshebrado. Entonces, con estos pasos, lograremos enfocarnos en diversas partes o unidades
y nos va a ayudar a saber de qué forma separarlo para darle coherencia y clausura. Una vez esto, comenzaremos a explicar la delimitación. Y aquí nos habíamos quedado la clase pasada, en donde nos pudimos adelantar hasta el día de hoy. Y continuando con la pregunta de cómo delimitar un texto, el primer paso que vamos a hacer es establecer los límites del texto, estableciendo cuál va a ser el comienzo y cuál va a ser el final de cada uno de los párrafos o del texto que vamos a estar estudiando. En la materia de exégesis bíblica, que ustedes van a ver en el siguiente semestre, a este proceso se le va a conocer como perícopa, que se define como una sección del texto bíblico que constituye una unidad de sentido completo, ya sea un salmo, una narración completa o una parábola. Como les decía desde la clase pasada, aquí el tip que yo les daba de empezar con cada uno de los subtítulos juega un papel muy importante, porque el ver cada subtítulo nos va a dar un inicio o un término de un tema en particular. Aquí podríamos como empezar a practicar el desarrollar y el delimitar un texto. De la misma forma, el saber dónde inicia y dónde finaliza es de gran importancia porque nos va a dar esa pauta del contenido y no cuando nosotros lo leamos o lo estudiemos, se nos va a quedar así como que a medias la enseñanza o lo que estamos aprendiendo. Va a quedar completamente explicado y centrado y pues más que nada referenciado a lo que vamos a estudiar. En ciertas ocasiones, esto es como un pequeño aviso, es difícil delimitar ciertas narraciones. Uno de ellos es los proverbios. ¿Por qué? Porque hay veces, e incluso el tip de ver el subtítulo, desde el capítulo 10 de Proverbios se sigue hasta el capítulo, no recuerdo bien ahorita, pero creo que 18 o 19. Entonces son 9 capítulos de narración directa entre un contraste entre el bueno y el malo. Aquí sería complicado saber delimitar un texto. ¿Por qué? Porque el título nos lleva a una profundidad muy larga. Entonces, lo que podríamos hacer es, para poder seleccionar y delimitar un texto, en este caso en este tipo de textos, como lo es en los proverbios, podríamos saber cuando se habla de una forma diferente en ese párrafo. Muchas veces vemos que dice, no sé, por ejemplo, habla sobre la rectitud de labios. Después de que se habla de la rectitud de labios en proverbios y comienza a hablar de otra situación, ahí podríamos delimitar el estudio en el cual ya nos centramos. Si ustedes quieren llevarse de tarea opcional el poder estudiar alguna parte de ahí de Proverbios 10 y poder presentarme a mí pues una delimitación prototipo para que ustedes empiecen a practicarlo, pueden hacerlo. Si no, no se preocupen, pero ustedes ya pueden empezar a practicarlo sin entregarlo, como este tipo de delimitaciones va a ser un poco más complicada, pero no va a frustrarnos, sino al contrario, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver dónde también parar y dónde nosotros seguir desarrollando. Tampoco debemos de provocar que el texto sea completamente largo y que nos lleve 3 capítulos y ya delimiten 3 capítulos cuando no es lo correcto, ¿no? Eso es lo que siempre necesitamos tener presente y pues ir delimitando poco a poco para que obviamente no se nos haga pesado el estudio, ¿no? Entonces, como les decía, en ciertas ocasiones es difícil delimitar ciertas narraciones y esto sucede porque no hay una pauta que nos marque el inicio o el final. Por esta razón debemos de ayudarnos de un elemento para delimitar. Y el elemento que es poner atención en los signos de separación que puedan también orientarnos. Unos de ellos son datos del tiempo, lugares o el cambio de tema. Como les decía, cuando ya deja de hablar de la lengua y se pone a hablar de otra situación, en el caso de los proverbios, es cuando podemos ahí delimitar el texto y el cambio de tema se ve profundo y se ve contundente, ahí podemos delimitar un texto, incluso cuando aún no ha terminado el subtítulo y todavía nos falta un buen párrafo para comenzar el siguiente.
Otro elemento que también nos va a ayudar a delimitar el texto es el género literario al que pertenece. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era el apocalíptico, el género de poesía, el género narrativo y el género en prosa? También nos va a ayudar a delimitar un texto. El género literario al que pertenece nos va a ayudar porque este cambio de texto va a ser muy frecuente, y eso es un tip, en la lectura de los profetas. Cuando nos vayamos a los profetas en el Antiguo Testamento, vamos a ver que este cambio de pauta nos puede ayudar a delimitar el texto. Por ejemplo, en Jeremías 20, en los versículos del 1 al 6, y si quieren vamos a leerlo rápidamente para que nos quede más claro con este ejemplo. El profeta cuenta el encuentro con Pasur. Pasur es una persona que se encuentra a Jeremías y ahí es donde hace un pequeño cambio. Jeremías 20, del 1 al 6. Dice el subtítulo de Jeremías 20, Profecía contra Pasur. Versículo 1 dice la palabra de Dios. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Esto significa terror por todas partes. Así dice Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. A todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Versículo 5. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Versículo 6. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, y entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Y ahora sí viene el cambio, desde el versículo 7, cambia el género literario de prosa a poesía, así como el destinatario de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí viene el tip. Ya viene el cambio de subtítulo y ahora dice lamento de Jeremías. Desde el versículo 7 ya viene un lamento total hasta el 18, en el cual Dios le habla y él mismo se lamenta después de haber sido azotado por el profeta Pasur. Es muy importante esto porque aquí está bien evidenciado el cambio de género literario. Pero cuando a veces el cambio está entre un mismo subtítulo, ahí es donde debemos de aprender a ubicarlo. Cuando incluso cambia el destinatario del texto, cuando ya habla, por ejemplo, en segunda o tercera persona y después se vuelve a primera persona, ahí es donde podemos marcar una pauta. ¿Para qué? Para que el estudio ahí se delimite y comencemos a trabajar, a desmenuzar el texto. Con la regla primera, por partes, la regla segunda por partes y la regla tercera comprendiendo todo el contexto y lo que venía antes y después de este texto que ya delimitamos. El tercer paso para cómo delimitar un texto dice que los signos de las frases como preguntas retóricas nos van a ayudar a delimitar también un texto. Este elemento lo vamos a poder encontrar como clave para iniciar un nuevo tema y una nueva sección. En Romanos 6 se comienza con preguntas y después en el versículo 15 se comienza con otras, dando un nuevo lugar de una sección para delimitar. Vamos a leerlo rápidamente para poder cerrar bien esto. Romanos 6. Romanos 6, te los voy a leer rápidamente para que lo podamos tener y podamos ya dar inicio a la regla cuarta, porque ya nada más queda poquito de esta regla tercera. Dice el subtítulo Muertos al pecado. Dice la pregunta, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como resucitó, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado de vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos, a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y otra vez comienza, siervos de la justicia. Y otra vez comienza una pregunta. Si no tuviera el subtítulo, aquí podríamos hacer la delimitación del texto porque otra vez vuelve a preguntar lo que ya explicó, pero ahora sobre otra situación, en este caso de la justicia, porque vuelve a escribir. ¿Qué pues? O sea, como, ¿qué pasó entonces? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y vuelve a explicar la pregunta que se está haciendo. En este caso, la delimitación del texto, pues está clara ahorita, en Siervos de la Justicia, en el subtítulo. Pero si no lo estuviera, aquí marca la pauta con otra pregunta y con un cambio de tema. Ahí comenzamos a practicarlo para que no se nos sea complicado el volver a retomar y a delimitar un texto. A este tercer punto se le debe de agregar todo lo repetido que pueda aparecer una frase que actúa como encabezado para introducir un final al concluir, como por ejemplo es entonces, por lo tanto, por tanto, pero, sin embargo y mientras tanto. Entonces, aquí viene justamente en el ejemplo que tenía, porque dice, porque el pecado nos enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Entonces, ese pues también es una conjunción que nos ayuda a terminar el texto que estaremos delimitando para así poderle dar fin y poder darle estudio concreto. Una vez que se delimita el texto, se puede comenzar a estudiar todo el contexto de la frase para poder entender en su totalidad el tema central del mismo. Entonces, no es que nos sirva la delimitación, sino al contrario, nos va a funcionar bastante para que si nosotros quisiéramos leer en el ejemplo de Romanos que nos quedamos, podríamos leer el versículo 15 y empezar a entender por qué somos siervos de la justicia y entender que si somos siervos de la justicia, estamos totalmente muertos al pecado. Y si nos vamos antes de ese párrafo del capítulo 6, antes de eso viene un subtítulo, el cual tiene como título Adán y Cristo. Entonces, las diferencias de Adán y Cristo nos da a entender que ahora en Jesús somos muertos al pecado. Entonces, se dan cuenta que el contexto le da una singularidad a nuestro estudio. Nosotros, si podemos nosotros delimitar muertos al pecado del 1 al 15, ya supimos el por qué se dice que somos muertos al pecado, porque anteriormente se hizo un contraste entre la vida de Adán y la vida de Jesús, y después nos dice que somos siervos de la justicia. Entonces, nos da un completo panorama para que esto no se desvíe ni se saque de contexto y podamos entender como fue escrita la Biblia con un orden inalterado. Entonces, esto nos va a dar esa clave. Y ahora vamos a poder sellar nuestra clase entendiendo a profundidad qué es el contexto.
Vamos a ver que el contexto viene de dos palabras del latín, el latín cum, que indica la idea de asociación y compañía, y textum, que significa tejido o trama. En este caso, en pocas palabras, es el marco que nos permite expresar la conexión de sus diferentes partes para hacer del texto un todo coherente, que tenga la continuidad y la explicación clara y firme de lo que estamos leyendo. Se ha afirmado que la causa más común de las malas interpretaciones de la Biblia siempre es la negligencia en considerar adecuadamente su contexto, ya que produce una falta de conocimiento y comprensión correcta del significado del texto y de cómo lo vamos a aplicar. Esto es muy importante para que nuestros errores de estudio sean los menos posibles. ¿Que me voy a equivocar, maestro David? Sí me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque estamos en constante aprendizaje. Pero a partir de que nosotros se nos queden las bases de la hermenéutica en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, ya los errores van a ser mínimos. Y son errores que cuando nosotros presentemos a alguien y nos den una retroalimentación, podamos corregirlos para que así sigamos manteniendo una enseñanza y sobre todo un crecimiento espiritual en nuestra doctrina que estemos compartiendo, porque eso también podremos nosotros tener como otro tip adicional, poderlo compartir con quienes sean nuestros mentores el día de hoy. Y si nosotros somos mentores, tenemos la oportunidad de ir con nuestro Señor, que Él es el verdadero maestro de maestros que nos enseña, nos corrige y siempre nos da las cosas con amor. Entonces, al nosotros correr el riesgo de tener malas interpretaciones, siempre la falta de comprensión correcta de un significado del texto nos va a llevar a un error. Ahora, cuando los versículos se obtienen de una concordancia, no se toma en cuenta el contexto. Como les decía, la concordancia son las palabras clave que al final vienen en nuestra Biblia, en alguna de nuestras Biblias. Y esas pues pueden ser peligrosas, pero a la vez nos ayudan bastante si nosotros sabemos que el entender el contexto es primordial. Porque si ya entendimos el contexto y nos vamos a una cita y la releemos y la leemos y concuerda con lo que estamos tratando de hilvanar, nos va a dar un estudio completo. Pero si no lo entendemos, nos va a llevar a una confusión total y el texto no se va a poder hilvanar de una forma correcta. Es importante que necesitamos saber que se puede perder el auténtico significado si no releemos y si no tomamos en cuenta el contexto. Un versículo sacado de contexto puede ser un arma peligrosa. ¿Y por qué, maestro David, nos puede decir que es un arma peligrosa? Porque así han salido variantes de las corrientes cristianas de hoy en día. Porque las personas creen tener una revelación divina y en base a un solo versículo sacan de contexto la cultura cristiana y se ponen a hacer cosas que en la Biblia no están escritas. Cuando nuestro Dios nos pide, nuestro Señor Jesús nos pide que estemos unidos como estuvieron los discípulos y que podamos nosotros tener la oportunidad de creer en el bautismo, en el Espíritu Santo, en su poder de haber muerto por nosotros y haber resucitado, todas esas cosas son riquezas que si nosotros las sacáramos de contexto, sería muy peligroso porque nos lleva a la ignorancia y nos lleva a llevar a los demás a otra ignorancia que pues Dios no quiere. Entonces, es una responsabilidad muy grande que nosotros no perdamos la orientación, como quien dice, la brújula de donde estamos apuntando, siempre leyendo el contexto y siempre sabiendo que eso es importante. Entonces, una vez cerrando el tema del contexto, vamos a la aplicación de la regla tercera. ¿Cómo lo aplicamos? La aplicación de la regla nos dice que en los versículos del contexto podemos encontrar expresiones o ejemplos que nos van a aclarar y precisar el significado de la palabra confusa. También a veces una palabra confusa puede ser aclarada en el contexto.
de por qué se dijo de esa forma, cómo se dijo, si antes leemos y después leemos. A veces una palabra que parece expresar una idea general y absoluta se debe de tomar en un sentido restrictivo, según lo que determina el propio contexto o el conjunto de las declaraciones que la escritura va a dar en asuntos de doctrina. El asunto de doctrina no se va a alterar o no se va a contradecir con otro texto. Si nosotros lo llevamos a la luz de otro texto para poderlo comparar, tiene que respetar exactamente lo mismo. Y si no lo respeta, es porque no leímos correctamente el contexto. Muchas veces, uno de los ejemplos que ahorita me viene mucho a la mente es el tema de nuestras acciones, ¿no? De que nuestras acciones no nos van a salvar, pero las acciones van a denotar que soy una persona salva. Entonces, esa diferencia que nosotros podamos estar estudiando puede llevarnos, si no lo estudiamos el contexto, nos lleva a una profundidad nula. No lo hacemos correctamente y la gente a la que le vamos a compartir va a quedar confundida y va a decir, no, pues entonces la Biblia se contradice. Yo no voy a estudiar una cultura que se contradice, porque aquí dice que no somos salvos por obras, pero en Santiago sí nos dice que somos salvos por obras. Entendiendo el contexto, sabemos que las obras van a dar un testimonio de que somos unas personas salvas. Y de lo contrario, pues la fe sin obras es completamente muerta. ¿Por qué? Porque la fe siempre nos va a llevar a hacer algo más. No nos va a llevar a un tema central de que por eso vamos a ser salvos. Solamente la sangre de Jesús nos ha salvado por completo de las cuestiones del pecado. Y por último, no hay que olvidar que a veces, tan solo por el contexto, se puede determinar si una expresión se puede tomar al pie de la letra o como una figura retórica. Otro ejemplo, cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, le dijo, esto mismo vas a hacer con los demás. Aquí lo podríamos aplicar tanto al pie de la letra como una figura retórica. No vamos a sacarle las calcetas a los hermanos en la iglesia y lavarles los pies, pero sí estar al completo servicio. El lavar los pies en aquel momento de la vida de Jesús era un símbolo de estar a un total servicio, de estar prácticamente rendido a los pies a su servicio. Y eso lo podemos aplicar entendiendo el contexto, que era justamente enseñar a los demás a estar siempre al servicio de cada persona, de cada hermano, del mayor estar siempre al servicio. Y entonces así se hace la aplicación de la regla tercera. Si llegan a tener alguna duda de la regla tercera, por favor no duden en contactarme por mensaje, por privado. Y pues si también ustedes en la transmisión de YouTube tienen alguna duda, por favor compartan en los comentarios y ahí estaremos resolviendo. Y pues tenemos nuestro cuestionario 10. El cuestionario 10 contiene solamente 3 preguntas, pero la tercera pregunta o el tercer punto va a ser una delimitación que nosotros vayamos a hacer. La primera pregunta es, ¿cómo se selecciona un texto? ¿Cuáles son los pasos para delimitar un texto? Y en la tercera, aplicar la selección y la delimitación en un texto que hable de la omnipotencia de Dios. Y en este texto que hable de la omnipotencia de Dios, debe de contener un versículo, una explicación y una aplicación de la regla, cuáles son las herramientas de estudio que utilizaron y la conclusión con sus propias palabras de lo que lleva. Puede parecer complicada el cuestionario 10, pero es muchísimo más sencillo de lo que podemos ver. A pesar de que sean 4 cosas que nosotros estamos pidiendo en este cuestionario, con solo seleccionar un versículo que hable de la omnipotencia de Dios, ustedes van a poderlo explicar de forma correcta, porque todos los versículos que hablan de la omnipotencia de Dios se explican fácilmente. ¿Por qué? Porque es algo que se llevaba a la práctica y a la enseñanza de los demás. Por lo tanto, no les va a generar conflicto. Si ustedes explican con sus propias palabras y aplican la regla tercera,
ustedes van a poder tener estos pasos de la delimitación acerca de la omnipotencia de Dios en un texto, entendiendo que antes y después del texto va a venir cosas importantes que ustedes pueden llevar a una conclusión y que ustedes puedan tomarlos. De todas formas, si ustedes llegan a tener conflicto con este cuestionario de Dios y me dicen, no lo entiendo, la verdad, necesito que me lo repasen, yo incluso puedo ser accesible a darles el versículo, estudiar con ustedes y aplicar la regla para que ustedes lo puedan plasmar. Pero la tarea de ustedes es que ustedes puedan seguirlo desarrollando para que ustedes aprendan y no dependan de un maestro para poderlo aprender a desarrollar. Entonces, con esto terminamos lo que es la regla tercera y solamente vámonos directamente con la regla cuarta en su introducción para que la siguiente clase ya nos vayamos de lleno a estudiar. La regla cuarta, como lo vemos en pantalla, tiene como título tomar en consideración el objeto o designio del libro o el pasaje. Aquí vamos a comenzar un estudio más profundo, entendiendo que ya no vamos a entender el sentido usual y ordinario de las palabras, ya no vamos a utilizar el sentido de la frase, ya no vamos a utilizar el contexto, ahora nos vamos con algo más grande, que es el objeto y el designio del libro o del pasaje. La regla cuarta es una de las reglas más faltadas o excluidas que se tienen al momento del estudio de la palabra de Dios. Eso es importante que lo entendamos porque nosotros no debemos de cometer el mismo error que muchos cristianos hacen. De solamente decir, la regla cuarta, pues vamos a ver de qué trata el libro y ya. Nada más lo dan por arribita. Tiene una importancia sin igual la regla cuarta, porque cuando nosotros lo llevamos a la práctica, ahí nos vamos a dar cuenta del verdadero poder de esta regla. Entonces, como les decía, es una de las reglas más saltadas que se tienen en el estudio de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estemos leyendo la escritura, la mayor parte de las veces lo vamos a hacer de manera aislada. Por eso es que este tipo de lectura, como lo hemos estudiado, no es erróneo, ya que el Espíritu Santo es quien habla, pero no se toman en cuenta muchos de los aspectos culturales que pueden resultar importantes al momento del que estemos leyendo un pasaje con estos significados que son oscuros para nuestro entendimiento. Entonces, entendiendo el contexto cultural y del cómo y el cuándo y el por qué se escribió el libro, nos va a dar la reflexión y el entendimiento del por qué se escribió cada libro y ahí darle un toque particular a cada delimitación del texto que hagamos cuando estemos aplicando la regla tercera. Ahí tomamos en consideración algo adicional que nos va a abrir aún más los ojos. Entonces, en la regla cuarta, es necesario tomar en consideración el objeto o el designio del libro o pasaje en el que se encuentran las palabras o las expresiones oscuras, para así poder tener un entendimiento integral. Con esta regla ya no solo debemos considerar el contexto, sino todo lo que abarca la situación, el tiempo, la forma en la que se escribió, dónde estaba la persona en la cual se escribió el texto, entre muchos otros prefijos. Para esta regla y su aplicación con las reglas anteriores, siempre va a ser con un panorama mayor por si las anteriores no nos dan el suficiente resplandor. Por si no nos abre los ojos lo suficiente, la regla cuarta va a ir en conjunto con las reglas anteriores para darnos una iluminación mayor y que ahora sí podamos darle la aplicación correcta al texto. ¿Por qué es una de las reglas más saltadas? Porque pues es obviamente más tiempo de estudio y a veces el texto puede ser un poquito confuso en el área de que, por ejemplo, si nosotros nos vamos directamente al ejemplo que nos quedamos en Romanos, ¿por qué habla tanto de la justicia, no? Por qué les habla a los romanos de esto? Porque obviamente la iglesia que estaba en Roma
al cual se le escribe estaban con la corriente pues del Imperio Romano. La corriente del Imperio Romano decía que ellos eran libres para hablar con los dioses, para hacer cuanta cosa, cuanta cochinada se les explicaba en el ambiente griego y romano, y ellos prácticamente quedaban confundidos entre el evangelio y el libertinaje que era en la cultura romana. Entonces, ahí ellos decían que eran muertos al pecado. Se les explicaba a los romanos que eran muertos al pecado porque el Imperio Romano era la cuna de los pecados más aberrantes por Dios que han sido escritos y detallados en la actualidad. Era cuna de muchísimas cosas, perversidades, todas las cosas feas, habidas y por haber, al día de hoy en nuestros tiempos, fueron datados del Imperio Romano. Entonces, por eso se les explicaba en una carta a los romanos, porque eran siervos de la justicia, porque el estar bajo el yugo de ser siervo era algo muchísimo, muy profundo en cuestiones culturales. ¿Por qué? Porque el ser siervo era que tú tenías que ser esclavo y tú tenías que hacer la justicia, en este caso, aplicando el término en Romanos 6:15. Entonces, peca, ya no tenían la oportunidad de pecar y ya tenían la oportunidad de ellos saber para lo que estaban siendo hechos y convertidos a ser cristianos. Entonces, entendiendo el por qué fue escrito el libro, nos va a ayudar bastante. ¿Y cómo yo lo hago, profesor, si yo no tengo una Biblia de estudio, si yo no tengo alguna herramienta que me ayude a entender, pues, qué significa el propósito de cada libro y cada texto, podemos nosotros buscarlo en internet, el motivo del por qué se escribió. Obviamente siempre buscando que la fuente sea fidedigna, que sea de un escrito cristiano y que no sea de otra religión que busque pues contradecir lo que dice la palabra de Dios. Lo podríamos en lo que conseguimos una Biblia de estudio que contenga la explicación o el por qué se escribió cada libro, podremos nosotros apoyarnos de este recurso. Por eso es que les decía, yo no los estoy obligando a comprar elementos adicionales para que lean la palabra de Dios. Pero si ustedes tienen la posibilidad de ir ahorrando poco a poco, va a ser algo que les va a servir para toda su vida cristiana. ¿Por qué? Porque esto van a estudiarlo todo el tiempo. Si ustedes lo entienden en profundidad, lo van a tener siempre presente para ordenar. ¿No? Entonces, cuando ni el sentido ordinario, ni el conjunto de la frase, ni el contexto puede remover la dificultad y disipar la duda, ahí va a entrar el complementar el estudio con algo más. En este caso es la comprensión del designio del libro o del pasaje. ¿Y cómo puedo hacerlo? Cuando yo estudio y analizo las situaciones que no están explícitamente precisas o visibles en un libro, es importante tomar en cuenta en qué ocasión, con qué motivo y a qué personas fue escrito originalmente para poder interpretar el texto que leemos. Otro ejemplo es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas fue escrito para una persona en especial, para Teófilo. Entonces, fue escrita para que Teófilo lo entendiera y fue adaptado para que todo aquel que lea el Evangelio de Lucas tenga la historia completa con detalles que no podían haber sido escritos por otra persona más que por un doctor que documentó y vio todo aquello que los demás no vieron, aún sin estar presente él en los tiempos de la escritura. Entonces, es importante tomar en cuenta la ocasión, el motivo y a qué personas fue escrito originalmente el libro para poder interpretar el texto que estamos leyendo. Un ejemplo de identificar el designio puede ser en Hechos, el cual tiene como propósito el conocer la relación del inicio de la historia de la iglesia y que es la continuación de la historia plasmada en los evangelios. ¿Y por quién fue escrita también? Fue escrita por el doctor Lucas. Entonces, el doctor Lucas documentó para que el libro de los Hechos fuera una continuación fidedigna de todo lo que estamos leyendo que pasó después
con Pablo, con Pedro, con todos y cada uno de los apóstoles que estuvieron desarrollando la historia en aquel entonces con la iglesia primera. Entonces, otro ejemplo va a ser que con Romanos se lleve a un propósito de fortalecer la fe de aquellos que vivían en el centro mundial de la idolatría, detallando la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesús y expone los principios fundamentales de la fe. Esto era lo que les estaba explicando con la iglesia de los romanos. Vivían en el centro mundial de la idolatría, de la perversión, vivían en lo peor y se detalla por gracia de nuestro Señor Jesús y se expone los principios fundamentales de la fe. Entonces, esto es muy importante para que lo entendamos, de saber que una carta fue suficiente para los romanos, pero dos cartas fueron más que suficientes para que la iglesia de Corinto tuviera la oportunidad de reivindicar su fe. Gracias a Dios que solamente fue una carta a los romanos. ¿Por qué? Porque si estaban en la cuna de la idolatría, pues tenían mucho riesgo de volver a caer. Pero fue más que suficiente el trabajo de Pablo con esa carta de decirles que son siervos de la justicia para poder cerrar con broche de oro esa iglesia y pudieran tener siempre fijada la ruta que tenían que seguir como cristianos. Entonces, esta regla nos va a ayudar a entender y a encontrar el cómo fue escrito el libro y las circunstancias en las que vivía el escritor, provocando que nosotros interpretemos y adaptemos correctamente lo que estamos tomando del libro para estudiarlo. De la misma forma, si nosotros leemos todas las cartas que escribió Pablo, la mayor parte de las cartas las escribió preso. Y aún así, cada vez que iniciaba una carta, decía, doy gracias a Dios por todos ustedes. ¿Qué persona que está en prisión da gracias a Dios por la vida de cada una de las personas que les escribe? Solamente Pablo y nosotros que estamos buscando ser de la misma forma como Jesús transformó a Pablo. Esto solamente Dios lo puede hacer, Dios lo puede plasmar y la regla cuarta es para eso, para reconocer que en el tiempo en el cual estaba el ejemplo de Pablo, él estaba prisionero. En cómo lo envió, cuál fue el destinatario, cuál era incluso el contexto de la iglesia, cuánto tiempo llevaba, quién la llevaba, por ejemplo, la de los Efesios, lo llevaba el pastor Timoteo. Entonces, el pastor Timoteo tenía una responsabilidad muy grande de saber que era un pastor joven. Y al ser un pastor joven, tenía el riesgo de que nadie le tomara en cuenta lo que decía. Por eso le dice en dos cartas que ninguno tuviera en poco su juventud, sino fuera ejemplo en conducta y en todas las cosas que él hacía. Para que esto tuviera sentido, pero si no entendemos el propósito del libro o de la carta, no lo vamos a entender por completo y nos da el total resplandor que les decía al principio de la regla para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, hay casos en los que el designio consta en el mismo libro o pasaje, o como por ejemplo el de toda la Biblia. Nos vamos a ir a un ejemplo rápido para poder cerrar bien con broche de oro esta regla. Romanos 15:4 y segunda de Timoteo 3:16 y 17. Para esto le voy a pedir a nuestra hermana Estercita que si nos ayuda con Romanos 15:4 y Andy con segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Vale? Cuando lo tengan pueden abrir su micrófono para poder leer esta palabra. ¿Vale? Romanos 15:4, ¿verdad, maestro? Romanos 15:4. Sí, sí, hermana Ah, Estercita, por favor, perdón, no podía sí, abrir mi micrófono. sí, perdón. Muchas gracias. La palabra de Dios dice así, porque las cosas que se escribieron antes por nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Muchísimas gracias, hermana Estercita. Y ahora nos vamos con segunda de Timoteo 3:16 y 17. Por favor, Andy. Amén. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Muchas gracias, Andy. Y entonces, a pesar de que podamos nosotros entender que fue escrita por el mismo autor, que fue el apóstol Pablo, nosotros vemos que toda la escritura tiene que conjuntarse en una para que sepamos que lo que hagamos siempre sea estudiar una palabra que fue escrita por Dios. De la misma forma que fue inspirado por Dios para Romanos, fue inspirada por Dios para Segunda de Timoteo, para inspirar a un pastor joven. Entonces, toda la palabra nos va a llevar a eso. En este caso, en Romanos 15:4, como lo leyó nuestra hermana Estercita, toda la paciencia y la consolación de las Escrituras nos va a llevar a una esperanza, pero adicional, en Segunda de Timoteo, nos va a preparar, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir en justicia. ¿Para qué? Para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ¿qué escritura adicional a la Biblia hace eso? Pues ninguna. ¿Por qué? Porque solamente pueden ser libros de ficción, libros incluso los científicos no nos llevan a una enseñanza tan profunda como lo es la palabra de Dios. Entonces, adicional a esto, también podemos comprender el designio de los evangelios, las cartas 2 y 3 de Pedro o el diseño de Proverbios. A través del estudio diligente, siempre vamos a lograr conocer el designio y con esto vamos a obtener una solución para la explicación de puntos oscuros, la aclaración de textos que parecen contradictorios y conseguir un conocimiento más profundo en pasajes que incluso ya hemos leído una gran cantidad de veces. Y esto, pues como siempre, es lo que yo les trato de recordar, que ustedes nunca pasen por desapercibido un texto, por más que ya lo sepan de memoria o por más que ya les haya ministrado a su vida cada palabra. ¿Por qué? Porque el contexto, el antetexto y también el designio del libro nos puede llevar a una nueva enseñanza y a conocer la palabra de Dios muchísimo más profundo. ¿Cómo aplicamos la regla? Siempre es de suma importancia el contar con herramientas de estudio que nos faciliten el encontrar los designios o el objeto de un libro. Una Biblia de estudio es de las mejores herramientas que podemos tener, ya que en muchas de ellas viene una explicación y o propósito de cada libro que nos puede apoyar, lo que les decía. Si no lo tienen, lo buscamos en internet. El ejemplo 1. Las cartas a los Gálatas y a los Colosenses fueron escritas a causa de los errores que las personas que todavía judaizaban trataban de enseñar en las iglesias. Por lo tanto, el designio del libro es enseñar con claridad el propósito que tuvo la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús. El designio principal de estas cartas es el refutar a los judaizantes, los que se enseñaba a los creyentes que no eran judíos, que debían de obedecer la ley judía a fin de ser salvos. Se los explica con Gálatas 5:1, en el cual pues obviamente entendemos que pues somos salvos por gracia, pero sobre todo que tenemos la oportunidad de ver que tenemos que estar firmes en la libertad. Como dice el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Se asemejaba el yugo de esclavitud con la ley que se escribió antes para los judíos, por lo cual el día de hoy, por gracia, sabemos que no seguimos al pie de la letra de la ley, no hacemos el Shabbat, no hacemos el Sukkot, no hacemos ninguna fiesta, porque somos salvos por gracia. Entonces, en varias ocasiones leemos que Pablo hace referencia a esto y quedan aclaradas todas las palabras oscuras. Una palabra oscura puede ser el yugo de esclavitud. ¿Por qué? Pues ellos no eran esclavos, pero cuando leemos que eran esclavos a la ley, ahí entendemos que ya son libres por la sangre de Jesús. Entonces, cuando leemos Gálatas, siempre debemos de entender este conflicto del primer siglo entre la ley, la gracia, la fe y las obras. Todos los cristianos empezaban a malinterpretar su fe al creer que debían de ser legalistas, cuando lo que Dios nos va a enseñar por medio de los evangelios es que por su gracia y su misericordia tenemos el día de hoy entrada al reino de los cielos. Tenemos una parte en su mesa. Entonces, el segundo ejemplo, si quieren, se los doy la siguiente clase,
para poderles también darle el cuestionario la siguiente semana, para que no sean dos en esta semana y se les sea pesado aplicar estos cuestionarios. Me es necesario, nada más antes de poder cerrar la clase, poderles compartir los horarios de nuestros exámenes. Como yo les decía desde el principio, nosotros no vamos a llevar examen, pero sí en esas fechas de examen vamos a hacer una revisión de los cuestionarios conforme a la revisión del cuestionario que cuando yo estudié la facultad, a mí se me dio la oportunidad de estudiarlo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de conectarse en esas fechas, podamos conectarnos y hacer comparativas de lo que Dios a mí me dio en aquel momento y en lo que Dios les está dando a ustedes conforme a lo que al día de hoy estamos estudiando en la clase. O sea, va a ser como una triple confirmación con lo que a mí me dio anteriormente, con lo que al día de hoy estamos estudiando y con lo que a ustedes Dios les está dando, para que tengan un estudio robusto y solamente me queda ver cuál es la fecha de los exámenes, que creo que en su grupo también lo tienen ustedes. Entonces, de todas formas lo voy a checar para que sepamos. Es un sabatino. Ok, el calendario de exámenes es, si no me equivoco, el 25 de octubre. Entonces, todavía tenemos de esta clase la que sigue para poder cerrar la regla cuarta y darnos un inicio a la regla quinta. Y el día 25 hacemos la revisión total de todos y cada uno de los cuestionarios que hasta ese momento llevemos para que la explicación y toda la confirmación sea mucho mayor para nuestro mayor provecho, ¿vale? Entonces, me despido de ustedes, por favor, agradezcan a Dios por la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarme. Si todavía tienen alguna situación con algún cuestionario, por favor, háganmelo saber para que juntos podamos seguir apoyándolos y que estén listos para la siguiente materia que es exégesis y ya estamos más allá que para acá. Entonces, les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga y por favor agradezcan a Dios en sus casas. Muchas Cuídense gracias, mucho. maestro. Dios le bendiga. Muchas Dios me la bendiga, gracias. hermana Georgina. Nos vemos, Sí, Andy. Gracias. Cuídense, hermana Bendiciones. Tercita. Bye, Qué bueno hermana que ya está Maricani. bien. Sí, Dios le muchas gracias bendiga. a Dios. Dios me la bendiga. Bye.